Vale, creo que está todo. ¿Esto qué es? Uy. Ajá. Bueno, creo que ya está. Creo que ya he colocado todo. No sé si se me oye, si se me escucha, si se me entiende. Espero que sí. Creo que sí y espero que sí. Según mi reloj son las 5. Pero bueno, como cada reloj va como Dios le da a entender, pues todo puede ser que para alguno todavía no sean las 5. Así que voy a esperar tranquilamente. Uy, por aquí alguien saluda, dice hello desde Madrid, hombre, desde donde vivo yo. Desde Madrid también yo estoy aquí. Que por cierto ya hace un día malísimo de lluvia y de porquería asquerosa. Pero bueno, no pasa nada. También es muy importante la lluvia, que eso riega los campos, las plantitas, que son muy importantes, muy bonitas. ¿Ves? Mi reloj pone a las 5, pero hay gente que no. Hay gente que tiene otro horario. Me tendría que sincronizar con el reloj de la Puerta del Sol, que creo que es el oficial, y creo que es el que va sincronizado a todos los demás. Pero bueno, no pasa nada, se espera rigurosamente y con paciencia. Que como también es la primera vez que lo hago, no sé cómo va esto, si os digo la verdad. Aquí Amu no tiene ni puñetera idea de cómo se hace un directo. Es la primera vez por si no se nota. No pasa nada. Yo os voy diciéndolo a todos los llegados y llegadas de por aquí, del canal y del no canal. Es que me hace gracia por eso. ¿Ves? El mío pone las 5 y 2. Pues nada, aquí cada reloj va a la suya. Y eso que ahora son todos digitales, ¿eh? Que antes era cada uno llevaba su ruedecita, le tenías que dar cuerda. No me quiero imaginar antes, para quedar sin WhatsApp, sin nada. La tecnología ha avanzado mucho. Está nublado. Madrid está nublado hoy. Está nublado hoy. Es un día de esos de lluvia. Poquito a poco. Bueno, mientras va entrando gente tranquilamente, como es un directo y en teoría, que yo sepa, esto, según me dijo a mi YouTube, se puede ver a cualquier momento y se puede echar para atrás, etcétera. Pues primero que nada, daros las gracias a todos para que lo veáis cuando podáis. Sí, hoy no es día para quedar con gente, ¿eh? Hoy hace un mal día, hoy mejor no quedar. Y si es con COVID, mascarilla siempre, ¿eh? Cuidado, mascarilla siempre, cuidadito ahora con el COVID, ¿eh? Para quedar, distancia, COVID, mascarilla y demás, hay que tener cuidado. Pero sí, hoy si quedas con alguien, pues con el paraguas. Que con eso también guardas la distancia de seguridad, está muy bien pensado. Pero sí, hoy es un día complicado. Si quedas con alguien, jodido. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos los que estáis por aquí y a los que os vayáis sumando también. Primero que nada os quería dar las gracias a todos por apoyar el canal, apoyar las páginas de Facebook, el Twitter, el Instagram, que ha sido lo último que hemos abierto y todo lo demás. Así que muchas thank yous. Los me gustas a vosotros, que me han puesto por aquí, te doy un me gusta. Los me gusta son para vosotros realmente, de verdad que mil gracias, porque yo cuando abrí todo el tema del canal y todo esto era un poco porque me gustaba el tema de conectarme un poco más con la ciencia y pues oye, ha ido muy bien, de hecho no ha dejado de crecer la cosa, así que pues bueno, yo me alegro de que os sirva y de que os guste.
Y nada, pues eso, que muchas thank yous, muchas gracias a todos y a todas. A los que lleváis desde el principio, a los que lleváis 5 minutos, pues también no pasa nada. No importa. Yo estoy agradecida igualmente para todo y con todos. Así que os iba a comentar, porque aparte de daros las thank yous para todo, me escribió una chica por Twitter, creo que es una chica, si no es chica, perdón, no era por ofender, pero su cuenta pone que es Eugenia de la Barra, porque yo pregunté en todas las redes sociales que de qué queríais que habláramos en el directo, y aunque me podéis escribir por aquí si queréis que comentemos algo más, pero bueno, ella me escribió un tema y, jolín, ya que fue la primera, la quiero dar, aparte de las gracias, y mencionarla sobre todo, quiero darla la prioridad, jolín, ya que fue ella la primera, pues vamos a abrir un poco la vereda con ella. Me escribió por Twitter, concretamente, porque es una seguidora mía de Twitter, y me comentó que a ella le encantaría hablar en el directo de cómo se ve y diferencia el trabajo cerebral entre una persona que está en un momento dado imaginando, otra persona que es creyente religiosa y que en verdad piensa que su Dios existe, y una que está alucinando de forma que en verdad esa persona que tiene la alucinación cree que lo que está viendo es real y no puede discernir así entre la realidad y la alucinación. Bueno, pues a mí esto me dejó loquísima porque dije, madre mía, qué buena pregunta. O sea, es buenísima. Perdonad que os diga, pero es muy buena. Y estuve indagando porque yo, aparte de haber estudiado biología, hice un máster en neurociencia y tenía, bueno, la mitad de la respuesta ya en mi mente con lo que sabía, pero nunca está de más contrastar y buscar información. Así que la busqué, os la voy a dejar, no sé si en comentarios, si la puedo dejar por aquí también para que lo vayáis cotillando simultáneamente. Creo que sí se puede dejar por aquí. Pone por aquí alguien, te veremos en el podcast de Jordi Wild, ya ha traído a Quantum Fracture, la hiperactina, y a Pablo Barrecheguren, que no recuerdo, si no recuerdo mal, sí. Sí, de hecho, a ver, Jordi Wild cada vez va llevando más gente, pero es que esa gente es muy pro. O sea, muchas gracias, pero ya os digo yo que esa gente es muy pro, yo no llego a tanto nivel. Pero bueno, trabajando estamos en ello, no pasa nada. Os voy a dejar por aquí algunas de las cosas que encontré de las cositas que me preguntó esta chica, porque a mí me parece una explicación bastante chula para dar, pero también quiero que tengáis cositas para leer, por si os apetece y tal, para que no veáis que me lo invento yo de la nada. Pues resulta que esta chica concretamente, pues como os digo, preguntó qué diferencias había entre una situación y otras, y lo curiosísimo de su pregunta pasa principalmente porque hay distintas explicaciones para distintas cosas, claro. Porque su pregunta va sobre, a fin de cuentas, 3 ámbitos un poco distintos. O sea, tendríamos, primero que nada, la parte en la que tratamos sobre cómo una persona imagina, es decir, cómo nuestro cerebro hace que nosotros podamos imaginar. Y eso es, pues básicamente, gracias a nuestra gran corteza cerebral. El ser humano en su cerebro, o mejor dicho, en el cerebro de todos los mamíferos, se tiene un gran desarrollo de la zona de la corteza cerebral. Y esta parte además es muy, muy, muy interesante porque cuando nosotros estamos imaginando, el área cerebral que más activamente se ilumina como si fuera un arbolito de Navidad con un montón de luces es toda la corteza cerebral, que está más o menos como así, como todo esto de aquí. ¿Vale? Me acabo de despeinar, no pasa nada. Bueno, pues la corteza cerebral, que es súper importante, que es la que almacena un montón de redes neuronales que se dedican, entre otras cosas, a la memoria, al procesamiento, a la personalidad, bueno, a infinidad de cosas, pues sí que es bastante interesante y de hecho, pues cuando uno está imaginando,
lo que ocurre es que toda esa corteza prefrontal se activa y se ilumina como un árbol de Navidad con todas esas redes neuronales. Principalmente una de las áreas que más se ilumina suele ser esta parte de aquí, que es la corteza prefrontal, ¿vale? Que es donde se centra principalmente también todo lo que es nuestro mundo real, porque tengamos en cuenta que imaginamos cosas, por supuesto, y utilizamos parte fantasía muchas veces, pero casi siempre es en algo que ya ha existido o que ya sabemos que existe en el mundo real. Por ejemplo, si yo os digo ahora que os imaginéis no sé, un reptil muy grande, pues muchísimos de vosotros os estaréis imaginando automáticamente o una serpiente muy grande o una iguana muy grande. Es lo más seguro, que sea el primer reptil que te viene a la mente. O uno tipo cocodrilo, ¿verdad? Algo así, de ese estilo, de ese rollo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando nosotros imaginamos y nos dicen, por ejemplo, no, pero es que además ese reptil que es muy grande te lo tienes que imaginar para que sea como de un cuento de fantasía. Pues normalmente lo que se les suele añadir en nuestra cabeza es o cuernos, que no proceden normalmente de los reptiles, pero que nos puede casar con hacerlo un poco fantasioso, o ponerle alas, pero alas similares a las que le sacaríamos a un murciélago. Probablemente de ahí sale, por ejemplo, una imagen muy parecida a un dragón, uno de los muchos animales mitológicos fantásticos por excelencia en la literatura, ¿no? Entonces, todo eso se crea en nuestro cerebro, aquí dentro, gracias precisamente a todo el sistema de, como digo, de la corteza prefrontal y, por supuesto, de la construcción de distintos elementos de la realidad que los conjuntamos para dar una nueva creatividad, una nueva forma, un nuevo ente, un nuevo ser, un nuevo algo. Entonces, ahí estaríamos imaginando. Y por eso digo, toda el área de la corteza prefrontal, todas las áreas se interconectan. De hecho, hay mucha gente que tiene más desarrolladas las áreas creativas que otras. Normalmente la gente que se dedica a pintar, a la música, que digamos que fortalecen esas conexiones interneuronales que hay per se en la corteza cerebral y por eso tienen más facilidad para imaginar cosas. Simple y llanamente, ¿vale? Eso en cuanto a la imaginación, que por cierto, no me deja pasarlo por el chat de momento, lo voy a intentar ahora después para que lo leáis o si no os lo dejaré en comentarios del propio canal o del propio vídeo. Pero hay un estudio que se hizo al respecto de cómo habían hecho dos grupos de 30 personas cada uno, en el que se había dicho a 30 personas, oye, tenéis que hacer 30 pesas al día, o no me acuerdo cuántas veces tenían que hacer pesas al día, pum, 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 a trabajar los brazos. Y curiosamente, hicieron otro grupo de 30 personas en el que lo que hicieron fue decirles, vosotros no vais a hacer el ejercicio físico, lo vais a imaginar, lo vais a hacer aquí, en vuestro cerebro, pero no lo vais a hacer con el brazo. Bueno, pues pasados 30 días o algo así, creo que son 30 días haciendo el ejercicio, se mide efectivamente cómo han desarrollado esa capacidad muscular. Y lo que se observó, curiosamente, es que las personas que habían hecho ejercicio físico, con pesas incluidas ahí fortaleciendo, para ponerse como Jordi Wild, ¿no? Ahí tocachas, pues toda esa gente efectivamente desarrolló mucho la parte muscular. Pero las personas que lo imaginaron solamente, que no hicieron pesas en ningún momento de sus 30 días del experimento o tal, pues resulta que 22 de los 30 desarrollaron efectivamente más tono muscular. Y eso es debido sobre todo a que, aunque nuestra imaginación está aquí dentro también está todo lo que controla, a fin de cuentas, el movimiento voluntario, es decir, el movimiento de las manos, por ejemplo, yo ahora, o el movimiento de incluso mi boca y de la lengua, etc. Y todo ese movimiento, incluso aunque no lo estemos haciendo, el cerebro sí manda ciertas señales. Otra cosa es que no sean suficientemente intensas como para generar el movimiento, pero si yo lo imagino, el músculo sí se trabaja. Y por tanto, de ahí viene el que esta gente tuviera un poquito más de masa muscular o mejor fuerza muscular después de esos 30 días, aunque no hubiesen tocado literalmente una pesa.
Pero, no obstante, os diré que eso tampoco va a pasar si de pronto tenéis 20 kilos de más, no se puede hacer tanta magia. La mente está limitada, ¿vale? Se mejora un poco, pero no, todo tiene sus límites. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, a ver si alguno va a decir ahora, yo me imagino haciendo abdominales todo el día y así, pues no pasa nada porque luego me voy a tener una tableta lo Cristiano Ronaldo. No llegaremos a tanto, no llegaremos a tanto. Pero se puede intentar. Si queréis intentar y mejorar vuestra tonificación muscular, ya sabéis, el cerebro os puede ayudar. Pero lo mejor de todo esto no es solo la parte de imaginación que me preguntaba esta chica, sino que también me preguntaba qué pasaba, por ejemplo, con aquellas personas que en vez de imaginar lo que tienen es problema de alucinación. Es decir, cuando uno normalmente tiene alucinaciones es porque efectivamente no discierne, o sea, no sabe distinguir entre la realidad y un proceso no real. Bueno, pues cuando uno tiene un proceso real per se, es decir, cuando uno está teniendo una actividad determinada, evidentemente no es igual que cuando uno la alucina. ¿Cómo te pondría yo el ejemplo? Pues el ejemplo probablemente más clásico es el trastorno de la esquizofrenia. La esquizofrenia por excelencia se conoce como un trastorno psiquiátrico que afecta principalmente al cerebro. Y una de las cosas que ocurre es que efectivamente cuando uno tiene esquizofrenia, pues uno de sus síntomas también más típicos es tener alucinaciones. Las alucinaciones normalmente cuando se forman en el cerebro se hacen también en la corteza prefrontal, que es en el mismo sitio donde hemos dicho que salía la imaginación. Pero viene un pequeño detalle un poco diferente. Cuando uno imagina, uno sabe perfectamente que se está imaginando ese lagarto gigante que decíamos al principio aquí y de aquí no sale, está aquí, en tu mente. Pero la alucinación es una de las cosas que sí que afecta más a otras áreas, no solamente que hay en la corteza, por todas esas redes interneuronales, sino que concretamente activa las áreas sensitivas, esas que afectan a los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el gusto o incluso el tacto. Por eso muchas de las personas que tienen precisamente esquizofrenia, alucinaciones y demás, pueden llegar a tener la mala sensación, las malas alucinaciones de sentir que les suben bichos, por ejemplo, por el cuerpo, alteración del sentido del tacto, o, por ejemplo, ver cosas como ver insectos o ver animales donde no los hay. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que a efectos prácticos sí que es cierto que toda la alucinación que se pueda llegar a producir por esas áreas cerebrales sensitivas se produce principalmente porque están alteradas a nivel interno, es decir, están alterados los neuroquímicos que hay dentro de estas neuronas y de estas células que forman esas redes tan importantes. ¿Qué pasa? Que también, evidentemente, en esas áreas sensitivas, pensad que todos los sentidos son los que nos dan información del exterior. Si yo ese área sensitiva la tengo alterada neuroquímicamente hablando, es decir, por ejemplo, la dopamina, uno de los neurotransmisores más comunes, más expandidos y sobre todo que se encarga de muchas de estas funciones y de que, por tanto, esas áreas cerebrales se iluminen como arbolitos de Navidad y digan, oye, que me está llegando el sonido ahora de este vídeo o tal, pues esas áreas de manera natural se tienen que activar si hay un estímulo. Si tú ves un estímulo de mentira, que sería el caso de una alucinación, es precisamente porque ese área sensitiva se activa cuando no hay estímulo. Y por tanto hay lo que llaman una disonancia, creo que es, que no concuerda una cosa con la otra. Tu realidad no está viendo insectos ni te están subiendo arañas, por ejemplo, por el cuerpo, pero no obstante, tú tienes esa sensación porque tu sistema sensitivo del tacto te está diciendo, oye, que me está subiendo algo por el cuerpo. ¿Vale? Aunque no sea así. Pero bueno, ese es el problema, ¿no? Que ahí hay una desregulación neuroquímica importante. Pero principalmente, y como digo, aunque se afecta toda la corteza cerebral, las áreas sensitivas son las que tienen la desregulación más neuroquímica importante para que haya alucinación y por tanto pase una
una disonancia, digamos, entre lo que es la imaginación que tú puedas tener, ¿vale? Que ahí se queda en el cerebro y punto, y nunca te va a hacer daño. Y otra cosa es cuando tú ya tienes una sensación sensitiva de que algo está ahí y evidentemente no está. Así que es un problema. Y la última cosa, que es muy llamativa, es cuando una creyente religiosa, que era lo que me preguntaba también esta usuaria, que en verdad piensa que su Dios existe, pues curiosamente esto lo han estudiado algunos neurocientíficos y me ha llamado mucho la atención porque los neurocientíficos que lo han estudiado se han dado cuenta de que hay mucha asociación con el tema de la religión y la teoría de la mente. Y es que parece ser que cuando un creyente, ¿vale? Yo voy a hablar desde la religión católica porque es la que yo conozco más, ¿vale? Pues sabéis que en todas las religiones hay rezos, por ejemplo, en el caso del cristianismo, el Padre Nuestro, o el Credo, o el Ave María, que son un poco como sota caballo rey, o sea, te lo tienes que aprender, es un Padre Nuestro, estás en el cielo, y lo dices todo de seguido, ¿vale? Bueno, pues cuando tú rezas de esa forma, resulta que se estudió en este grupo de neurocientíficos, haciendo imágenes del cerebro con estudios de neuroimagen, se vio que efectivamente las áreas cerebrales que más se activaban cuando una persona estaba en ese momento rezando, como digo, pero con un Padre Nuestro, o con un credo, o con algo que tú te tienes que saber, pues entonces las que más se iluminaban eran partes del área de la corteza cerebral, pero sobre todo aquellas que están asociadas con el hipocampo, que son las neuronas y las redes neuronales por excelencia que se dedican a la memoria. Entonces esas son las que se iluminan como árboles de Navidad, preciosos, muy bonitos. Curiosamente, también, claro, dijeron, bueno, pero es que no todo el mundo reza siempre el Padre Nuestro. También muchas veces tú te sientas y te pones, ay Dios, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y entonces haces un rezo un poco más libre, digamos. Pues curiosamente, cuando estudiaron este tipo de casos y observaron cómo funcionaba el cerebro, se dieron cuenta de que cuando tú hablas con Dios, en un sentido de contarle, ay, pues tengo a mi persona enferma, qué mal, qué horrible, y por favor Dios ayúdame, o cualquier cosa, resulta que las áreas cerebrales que más se activan son aquellas que se encuentran concretamente en el área de aquí, en el área temporal, ¿vale? Por la oreja, porque sé yo con tanto pelo no se me ve. Aquí en la oreja, concretamente aquí, tenemos el área temporal, ¿vale? Y este área temporal del cerebro es súper importante, porque ese área temporal incluye algunas áreas, concretamente detrás justo de la oreja, tenemos lo que sería más o menos el área de Wernicke y un poquito más por aquí arriba el área de Broca. Y estas dos áreas son súper importantes para el lenguaje, ¿vale? Para el lenguaje, o sea, como para que yo esté hablando ahora mismo, el área de Wernicke tiene que estar activa porque tiene que implicar y definir que todo el contexto y todo lo que estoy diciendo tenga sentido, si mi tono es muy alto o muy bajo, si es muy serio es muy poco serio, etcétera. Y también tenemos el área de Broca, que es la que me permite a mí poder hablar y poder básicamente mover todas mis cuerdas vocales para que me podáis escuchar, incluso la lengua, toda la parte motora, digamos, de estos movimientos para que haya comunicación. Así que estas dos áreas que son súper importantes de por sí para el lenguaje común y normal entre nosotros, resulta que están muy activas cuando nosotros hacemos un rezo de manera libre. Tú dirás, bueno, claro, porque hay mucha gente que reza y está hablando. No, no, no. Aunque no estés hablando, también esas áreas se activan más de la cuenta. ¿Por qué? Pues seguramente por lo que decíamos antes de, aunque tú no hagas algo per se en ese momento, el cerebro sí lo está haciendo, los neurotransmisores, toda la neuroquímica sí está funcionando, aunque no haya un movimiento per se, como ocurría en la imaginación, pero también además hay otra explicación y es que parece ser que mucha de la gente luego se le entrevistó y le preguntaron cómo se imaginaban a Dios, cómo ellos creían que era Dios. Y casi todo el mundo se imagina a un Dios benevolente, un Dios compasivo, un Dios que es casi como hablar con un amigo. Entonces,
Claro, esto explicó a los neurocientíficos en parte el por qué precisamente la comunicación es un poco como cuando tú hablas con un amigo, necesitas que se activen las áreas del lenguaje y además concluyeron también que casi todas las personas cuando están haciendo algún tipo de rezo, pues eso, imaginaros el típico caso de una persona que tiene a un familiar en el hospital, oye, mira, tengo a mi padre enfermo, Dios, por favor, ayúdame, mándame una señal de si va a salir bien o no va a salir bien o cualquier cosa. Pues normalmente cuando tú estás en ese momento, como tú estás pasando un mal momento, es como si fueras a hablar con un amigo. Lo que pasa que tu amigo en ese momento es tu Dios. Da igual cual sea, si es el Dios judío, el Dios cristiano, el Dios musulmán o el Dios que sea. No importa, tú vas a rezar para que tu alma y tu espíritu estén bien. De hecho, yo soy de la creencia de Kant, ¿no? Que Kant decía esto de el cuerpo y el alma son dos cosas que están ahí. Y aunque es verdad que según los neurocientíficos el alma es un poco la personalidad y también está aquí en el cerebro, pero yo no dejo de creer que sí que es verdad que hay cosas que bueno, como se escapan al conocimiento científico y al conocimiento del mundo mundano y normal y corriente, pues hay gente que quiere y necesita creer en otras cosas y a mí me parece fantástico el que quiera creer y hay que creer en lo que uno le haga feliz, que es lo más importante, y además hay que respetar y tolerar a todo el mundo, independientemente de la religión, raza, sexo, etcétera. Así que, bueno, pues es algo positivo, ¿no? Saber que incluso la gente que va a rezar, pues eso, pues curiosamente hablamos con Dios como si fuera un amigo nuestro, ¿no? Y eso es al menos lo que se ha visto neurológicamente hablando, por lo menos por los estudios de neuroimagen. Y además es curioso porque decían que ciertamente igual que cuando una persona llega y habla con un amigo y se desahoga, ¿no? Y dice, oye, me ha pasado esto en el trabajo, tal, y de pronto llegas a tu amigo, se lo cuentas y tú te quedas mucho más a gusto. Pues mucha de la gente que reza y habla con su Dios y le dice, oh, mira Dios, hoy he tenido un día malísimo, tal, exacto, es como si fueran hablando con un amigo y entonces, claro, su estado de ánimo, su estado de salud incluso, pues están mucho mejor porque se han aliviado, pero con su propio Dios. Así que, pues esta sería más o menos la explicación. De todas formas, tengo, como digo, todos los artículos habidos y por haber. Os los dejaré por aquí en comentarios o en algún sitio para que lo leáis si queréis, por supuesto. Y como ya he hecho así un poco la explicación más técnica, que es que quería hilarlo todo para que no se perdiera mucho el hilo de lo que os tenía que contar, en honor, como digo, a esta seguidora de Twitter, que nuevamente le doy las gracias, a Eugnia de la Barra. Voy a leer porque por aquí me han escrito en el chat. Ay, pobres, os he ignorado, perdonadme. Me comentaban por aquí que si Jordi igual te parece mucho, creo que Cerebrote se está haciendo también un podcast e igual sí que acepta. Uy, Cerebrotes es otro nivelazo, ¿eh? Esta señora es otro nivel, Maribel. Sí, luego os lo voy a pasar todo, ¿eh? Porque me parece súper chulo y yo creo que merece la pena. Además son estudios, es curiosidad y ya que hacemos el directo, pues hay que aprovecharlo. Ya que me dio la idea la seguidora, pues hay que fomentarlo. O alguien no se puede quedar porque tiene que estudiar. No pasa nada, estudiar es lo más importante. No importa, gambrinos. Lo más importante en esta vida es estudiar, formarse, ser una persona de conocimiento. O sea, eso es muy importante. Enhorabuena por el crecimiento del canal. Deja un like y un saludo. Otro saludo para ti. Y la enhorabuena por el crecimiento del canal es para vosotros, porque es gracias a vosotros eso. Así que mil gracias a vosotros. Sí, la verdad es que sí, está creciendo mucho más de lo que yo me pensaba, si os digo la verdad. Y sí, esperemos que sí, que siga creciendo. Y sí que es verdad que poquito a poco iremos haciendo, con un poco de suerte, que crezca más. Lo importante es todo lo que nos cuentas, hombre. Intento contaros cosillas interesantes, efectivamente. Cuento cosas interesantes, eso me impide ir, me dicen por aquí. Ay. Bueno, es que así, ya digo, ha sido culpa de una seguidora de Twitter que ha dado un tema muy, muy, muy curioso. O sea, porque además es eso, si es que es curioso luego cómo el cerebro funciona, ¿no?
que nos puede engañar con los sentidos, nos puede dar también, ¿no?, cosas tan maravillosas como imaginar y que, no sé, como que es súper curioso. A mí es que me parece súper curioso que tú puedas imaginar cosas y eso tenga efectos en tu cuerpo, aunque tú no hayas hecho nada. Que, por ejemplo, que hablemos con Dios como si fuera un amigo nuestro, ¿no? O sea, ver eso a nivel de neuroimagen ha sido uno de los grandes avances, de hecho, a nivel de la ciencia y sobre todo de la neurociencia. Poder ver el cerebro por dentro con máquinas, no sabéis lo que ha ayudado a saber mogollón de cosas, pero mogollón. Y en los últimos, pues creo que eran los últimos 20 años, se están haciendo mogollón de descubrimientos, pero mogollón. O sea, es abrumador y todo lo que nos queda todavía por aprender porque hay un montón de enfermedades, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia, bueno, un montón de cosas, enfermedades psiquiátricas por doquier que no se sabe nada de ellas y que merece mucho, mucho la pena investigar y estudiar. Así que sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿habéis recomendado el directo? Qué fuerte. Habéis escuchado cosas de neurociencia. Hombre, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? De neurociencia y de todo lo que queráis. Podemos hablar de cualquier cosa. No hay problema. Porque, espera un momento, sois 5. ¿Sois todos de Madrid? ¿Sois todos de Madrid, como yo? ¿O hay alguno que sea de otro sitio? Que a lo mejor hay otra persona que me está viendo a una hora absolutamente indecente, como se suele decir. ¡Oh! Otro seguidor de Madrid. Sí, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Esa es una de las cosas que más me gusta a mí, el compartir el conocimiento, que creo que es algo que llevamos haciendo desde los principios de la historia de la humanidad. Y la verdad es que sí. O sea, yo creo, vamos, por lo menos por lo que he estudiado, desde el principio del ser humano, eh, nos hemos dedicado a transmitir el conocimiento, ¿no? Al principio era de boca a boca, ¿no? Un poco de tú a tú. Y bueno, pues ahora yo creo que en parte sí se está recuperando un poco eso con tanto divulgador científico, ¿no? Lo que pasa que utilizamos otro tipo de herramientas porque ahora somos un montón de personas en este mundo, pero no deja de ser un poco conocimiento de mí para ti y tú luego si quieres lo compartes y tal. Entonces eso es algo muy chulo, la verdad. A ver, me escribís. Sí, hay que aprender juntos, amigos, hay que aprender siempre. Me habían dicho que eran de Madrid, que a lo mejor había alguien de México, de Argentina. Yo creo que tengo seguidores de México y de Argentina por Facebook, si no he entendido mal. Eh, han puesto por aquí, órale. Y sí, de hecho yo también me pasa efectivamente, como F Show 93, que yo también veo youtubers de México y tal, y también de otros países, aunque yo sea de España, pero sí. Sí. Yo creo que es que todos los hispanohablantes nos vemos bastante. Así que, así que yo creo que en ese sentido, bueno, una de las ventajas, ¿no?, de compartir idioma. Estoy en Twitch. No, todavía no me he hecho Twitch. No estoy en Twitch. No estoy en Twitch, pero estoy en el directo de Facebook, que se supone que esto se va a quedar aquí grabado y se subirá como vídeo, así que podrá acceder todo el mundo a ello, que es una de las cosas por las que al final lo hice por aquí en vez de por Instagram o por Facebook solamente y tal, porque veía que a lo mejor alguien podía quedarse sin acceder porque no tenga esa red social y me sabía muy mal. Entonces, por si acaso, dije, pues por aquí y chimpún. Luisito Comunica a mí también me encanta, que es de la Ciudad de México, que le ha dado alguna vez por hacer experimentos científicos en su canal, así como si nada. Y el hombre no es científico, es verdad que no. Pero bueno, hace experimentos científicos muy chulos y además Luisito es de las personas que divulga el cuidado del medio ambiente, que a mí eso me parece fabuloso. Hay comentarios que no se ven, ¿cómo que no se ven? Ay, no me digáis eso. ¿Por qué no se ven comentarios? A ver, voy a investigar.
Pues estoy mirando, pero no compro nada. Pues no sé si alguien está intentando comentar y no consigue comentar. Yo en principio creo que esto lo he configurado, al menos yo he entendido que sí, para que todo el mundo pudiera comentar y verlo sin restricción, sin problema y sin ningún tipo de filtrado. O sea que en teoría. A ver, que voy a mirar. Mientras tanto. No lo sé. No sé, a lo mejor es que. A lo mejor es que le he dado a donde no tenía que darle. No, creo que no. ¿Qué hay en chat en directo? En la opción de chat en directo se ven todos los mensajes. Ah, pues yo estoy en el chat en directo, o sea que técnicamente no me estoy perdiendo ningún mensaje, espero. Ay, por Dios, si veis que no os contesto, no os ofendáis. Que entonces es que a lo mejor no os he leído. Pero vamos, yo estoy en chat en directo, o sea que técnicamente no me estoy saltando a nadie. No, el spam fuera. Que para hacer promociones. Yo todavía no tengo patrocinadores, como dicen, para ese nivel. Pero vamos, que no. No es el caso. No es el caso. Yo lo único que puedo promocionar es salvar el mundo, salvar el planeta, cuidemos de no contaminar y pocas cosas más. El spam fuera, sí, sí. Sí, yo creo que, no sé, yo creo que estoy viendo todos. No te preocupes. Suele pasar, ¿eh? A veces cuando des un modo u otro también puede llegar a confundirnos. Es el tema de las tecnologías. Como avanzan muy rápido, pues el ser humano tiene que avanzar muy rápido también y aprender y evolucionar muy rápido para pillarlas. Y aún así, tela, ¿eh? Tela, porque yo creo, vamos, yo me he enterado el otro día, o sea, con eso os digo todo. Pero. Te puedo preguntar una cosa.